¿Cómo conciliar las antagónicas figuras de las locomotoras de la prosperidad con los desafíos y exigencias de desarrollo sostenible? Considera que deben realizarse proyectos de inversiones preliminares a la construcción. Pienso que la inversión en la planta puede ser ineficiente, como ocurrió con la Petar Salitre, en que creen que deberían realizarse los primeros esfuerzos para el saneamiento del río en temas de ingeniería. Finalmente, sobre la exposición del doctor Macías, digo que en las zonas rurales y de clima caliente se vive un permanente constructo con el parque de Ibagué, en Ambeima, Neiva y en el Magdalena. En Bogotá es verdad lo que él dice, hay dos países, Bogotá y el resto. Y Bogotá ignora y desconoce ese resto y vive a espaldas de todo. El río Bogotá, el río Magdalena y el resto del país hace falta educación para salir de este círculo vicioso. Y para el doctor Ballesteros, dentro de la oferta hídrica se encuentra el agua subterránea y en zonas específicas de reserva forestal protectora en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Existe un gran potencial en este recurso para su explotación sostenible. En casos de desabastecimiento y de emergencia, no se pueden dar permisos para exploración. Pienso que un conjunto de preguntas y cuestionamientos enriquece muchísimo lo presentado en la mesa por los diferentes personalidades y expertos, y ha sido muy valioso a la sugerencia de leerlas todas, por lo menos, porque si le damos una respuesta detallada, pues vamos hasta el mediodía tranquilamente y más, pero también crea una ruta de diálogos y de trabajos posteriores, que eso es también uno de los resultados esperados con este evento. Tenemos pocos minutos, pero a ver, empecemos. Cada uno de los panelistas tiene la posibilidad de intervenir. El doctor Carrizosa. Yo voy a seguir con el tema forestal porque la pregunta es sobre eso. Me dicen que uno de los problemas de la reforestación es la siembra de pinos y eucaliptus. Y ese ha sido uno de los problemas, naturalmente, de discusión fuerte dentro de los foros ambientales. ¿Qué especie se debe sembrar? Yo pienso que ya el Estado no está sembrando pinos y eucaliptos, sino en muy pocas ocasiones, porque el Estado solamente siembra bosques protectores y ya se han definido cómo son los bosques protectores. Y afortunadamente ya hay muchos viveros que tienen árboles nativos para sembrar como bosques protectores. Yo pienso que en este momento el problema ya no es qué especie sembrar. Debemos sembrar árboles nativos en la cuenca alta, porque son bosques protectores lo que necesitamos. Pero, ¿por qué no se siembran? Porque los propietarios, inclusive los propietarios que tienen fincas de recreación, no lo siembran. Yo pienso que ese es un aspecto complejo que en este tipo de reuniones deberíamos analizar. Bueno, muy bien. Son preguntas excelentes porque nos ayudan a poner de frente los conflictos que implican recuperar el río Bogotá. Sobre un caso muy puntual, muy reciente del acueducto ilegal de Cedritos, ciudadanos que deciden captar directamente agua de una quebrada, obviamente sin permiso, que no está pasada por el sistema de potabilidad del acueducto de Bogotá, y empiezan a captar un afluente superior al 90% de la capacidad hídrica de la quebrada, o sea, una sobreexplotación. ¿Qué hicimos? La autoridad ambiental puso una medida de suspensión a esa operación en diciembre del año pasado y la alcaldía local de Usaquén la ejecutó esta semana.
Pero la pregunta de fondo es ¿por qué unos ciudadanos en una ciudad de este tamaño, con el acueducto sofisticado que tenemos, deciden captar agua directamente del agua superficial? Y lo que ellos han referido es que la tarifa del acueducto está muy alta y están entonces buscando fuentes. Y acá viene un conflicto trascendental del cumplimiento de esta sentencia. ¿Quién va a pagar por la sentencia? Cuando vemos las fuentes de financiación, el 90-80% llegan a un solo lugar, el Distrito Capital. Y no me voy a referir a eso porque ya otros secretarios que vienen en el siguiente panel lo harán, pero el marco fiscal del distrito en el mediano plazo está copado, y está copado por obras gigantes como el Metro de Bogotá, etcétera. Entonces el tema crítico acá es, ¿van a pagar los usuarios del acueducto de Bogotá parte de las obras como la planta de Canoas en la sentencia? ¿Y qué significa eso para las tarifas? ¿Y qué significa eso para el derecho al agua potable? Nosotros creemos que lo que falta por financiar para poder hacer la planta de Canoas y el proceso de la sentencia, deben recurrir otros actores como el gobierno nacional y también obviamente actores del orden internacional, porque si vamos a cargar eso a las tarifas del acueducto, pues vamos a generar un conflicto social alrededor del derecho al agua potable en la ciudad de Bogotá. Segunda pregunta, entonces hacen una referencia que los medios han hecho a la familia del alcalde que parece tener un páramo de papa, lleno de papa. Bueno, yo no me voy a meter en los vínculos familiares de la esposa, de la hermana, de la esposa, del esposo, de XYZ, pero sí hay la segunda parte de la pregunta habla del tema de la voluntad política. Y creo que si alguien ha tenido voluntad política es este gobierno, cuando hemos solicitado al Ministerio de Ambiente que en la resolución para declarar las zonas compatibles con minería en la sabana de Bogotá, excluya polígonos compatibles con minería en el Distrito Capital. ¿Para qué? Para proteger el páramo, porque ya no tenemos suelo en Bogotá y el buffer ambiental entre la ciudad y el páramo en la zona rural que hoy tiene explotación de canteras, y fuera de eso los riesgos asociados a la explotación minera dentro del perímetro urbano de Bogotá, que tiene hoy grandes problemas en el río Tunjuelo y en las canteras. Segundo, hemos dado una lucha, varios ambientalistas y también el alcalde actual, por consolidar la reserva Thomas van der Hammer, que los estudios, que además el profesor Carrizosa fue parte de ese panel, demuestran son críticos para el balance ambiental de la región y de la cuenca. Hoy esa reserva no existe, pero ese territorio con lo que queda es la conectividad de cerros a río Bogotá y el balance climático de la cuenca. Y hoy tenemos un conflicto ambiental con el director de la CAR, que estamos trabajando en el plan de manejo ambiental y el distrito, y ustedes vieran los conflictos que hay entre industria, la reserva, colegios, constructores y propietarios de tierra que ven la siguiente zona de expansión de la ciudad en lo que debe ser una reserva forestal urbana que conecte el río Bogotá con los cerros orientales y restablezca un balance hídrico, y eso debería ser una lucha de todos los bogotanos y de la sabana de Bogotá. Sin embargo, hoy es una lucha entre intereses económicos, pero nosotros hemos destinado este año 21.000 millones para empezar a comprar predios en la reserva y vamos a seguir en lo que podamos. Y finalmente el compromiso ambiental del POT y de haber puesto nuestros recursos de regalías en recuperar los páramos, creo que muestra no con palabras, no con discurso, sino con hechos reales el compromiso político de esta alcaldía y de este gobierno frente a la recuperación ambiental. Y termino con la pregunta sobre la ruralidad, ¿cuáles son los obstáculos? El domingo estuvimos con los campesinos de Sumapaz y este es otro conflicto estructural del país. ¿Por qué tenemos hoy los campesinos en los páramos? Porque la tierra fértil del país está concentrada en pocas manos y el desplazamiento forzoso de muchas décadas ha llevado hoy al campesinado a vivir en las zonas que deberían ser zonas de reserva ambiental. Hay pregunta de investigación que además la sentencia nos conmina a investigar. ¿Es posible tener procesos de agroforestería en ecosistema de páramo que pudieran compatibilizar al menos en algunas zonas la vida campesina y la protección del páramo con algún tipo de actividad
agrícola económica. Los campesinos no quieren cambiar, ellos no quieren ser guardianes de bosque. Los campesinos quieren ser campesinos y tienen arraigo al páramo, a la tierra y al conflicto social que se ha dado allí, pero hay alguna forma de encontrar esos procesos de reconversión productiva, de trabajo sistémico entre el ecosistema del páramo y generar una sinergia. No lo sé y vamos a empezar en ese proceso con ellos de investigación. Pero tenemos la otra tragedia, que la sabana de Bogotá, los suelos más fértiles de Colombia, están hoy en un proceso de conurbación que si pudiéramos tener una política, es que esto es difícil porque se encuentra uno con muchos obstáculos sociales y económicos, de recuperar la sabana de Bogotá como la gran despensa agrícola del país, podrían estos campesinos que están hoy en la cuenca y en el páramo encontrar realmente tierra donde pudieran ser muy productivos y trabajar conjuntamente. Es una pregunta que nos hemos hecho con el alcalde, pero pues con los muchos obstáculos económicos y sociales, pero creo que la situación en tiempos de cambio climático sí merece políticas radicales, cambios de esquemas del desarrollo económico y que todos tenemos que cambiar y poner, porque si cada uno sigue en su conflicto de interés particular va a ser muy complicado. Gracias, doctora Susana. Sonido. Bueno, la primera pregunta, ¿qué instituciones deberían participar para lograr que el pago por servicios ambientales prospere? En primer lugar, los ministerios de vivienda, de ambiente deberían ser quienes deberían liderar este proceso, lógicamente las corporaciones autónomas regionales, los municipios, las empresas de servicios públicos domiciliarios y en acueductos rurales, las juntas administradoras de estos acueductos sería lo ideal y pues lógicamente los usuarios son partícipes importantes. ¿Por qué la CAR entrega licencias ambientales a las constructoras? Qué oportunidad tan bonita de aclarar que la CAR no da licencias ambientales a los proyectos de construcción. Los proyectos de construcción, los proyectos urbanísticos y los proyectos industriales no requieren licencia ambiental de la CAR, únicamente cuentan con una licencia de construcción que otorgan las autoridades municipales, las secretarías de planeación en los municipios y en el caso de Bogotá las curadurías urbanas. Entonces es importante que haya esa claridad. Proyectos como Green Park fueron suspendidos por nosotros cuando se encontraba en la zona de reserva forestal protectora de la cuenca alta de Río Bogotá, pero una vez se realinderó la reserva, como comentaba el doctor Carrizosa, este proyecto quedó por fuera de la zona y obviamente se tuvo que levantar la medida preventiva para que ellos continuaran allí con la construcción y al igual pasó con Macadamia, que fue objeto de una sustracción particular de la zona de reserva forestal Cuenca Alta de Río Bogotá por parte del ministerio. Allí la corporación no tiene ninguna injerencia ni otorga ninguna licencia ambiental. Respecto a la invasión de páramos, es decir que los colombianos tenemos que pagarle a quienes están incumpliendo la ley para que dejen de hacerlo. No, mire, no se trata de eso. Cuando se expide nuestro Código de Recursos Naturales, el Decreto Ley 2811 del 74, se establece que existe un interés común por encima del interés particular que debe ser la protección del medio ambiente y en aras de ese interés común se generan una serie de afectaciones a predios particulares, los predios que se encuentran en las áreas protegidas, cualquier categoría de ellas sea páramo, sea zona de reserva forestal, se habla también de los predios que están en zonas de ronda, pero se dice algo muy claro y es sin perjuicio de los derechos adquiridos y esa es la seguridad y la estabilidad jurídica de la que hablaba el doctor Macías. Los propietarios de estos predios también tienen unos derechos adquiridos, tienen un derecho a la propiedad privada, adquirieron sus predios con unos justos títulos, pagaron un valor económico y tienen el derecho que tenemos todos los que tenemos un inmueble, el derecho a usufructuar ese bien. Y nosotros no podemos pretender que vía imposición de una norma que le dice que por estar en páramo no puede cultivar, él va a abandonar de la noche a la mañana una actividad ancestral que lleva haciendo durante 2 o 3 generaciones y nos va a dejar el predio allí o con sus recursos propios va a reforestarlo. Hay que entender que allí hay una realidad social, como lo planteaba la doctora Susana, y se trata de reconocerles a estas personas, a estos colombianos, esos servicios ambientales, esos servicios ecosistémicos que ellos nos prestan y que nos prestarían más si abandonaran la actividad productiva que hoy está generando un impacto. No se trata de premiar al que incumple la ley, ni más faltaba, se trata de reconocer una realidad social y unos derechos adquiridos que la misma Constitución política los ampara y que ya las jurisprudencias de las altas cortes han manifestado también que en los diferentes proyectos se deben indemnizar y se deben restablecer. El planteamiento que hacía la doctora Susana es bien interesante, los campesinos no quieren ser únicamente guardabosques, obvio, hay que generarles también actividades, eso es cierto, hay que generarles también, avanzar en la posibilidad de que tengan ahí esquemas silvopastoriles, alguna actividad productiva que
tenga ocupada también su mano de obra y que les permita a su vez conservar. Y una reflexión que me llamó la atención, y es que cuando se genera una solución se debe abordar la implementación como oportunidad de cambio y no encontrarle obstáculos. Para quien hizo esa reflexión, les quiero decir que creo que todos los que estamos en esta mesa estamos en esa vía. Creo que nadie más comprometido con materializar las soluciones que trae la sentencia, pero estos foros también son para generar aportes, para abrir discusiones y para poner sobre la mesa realidades del país, realidades de la institucionalidad y falencias de la institucionalidad, que solo discutiéndolas y advirtiéndolas se pueden solucionar y se pueden superar, no ocultándolas. Gracias. Gracias. Sí, un poco en la misma línea del doctor Ballesteros para el tema de los páramos, por ejemplo. Conozco un caso donde un señor por allá en los años 70, 60 y pico, trató de ser por el INCORA, que era la autoridad, digamos, agraria de la época, de ser expropiado, de aclarar la extinción de dominio por no explotar el páramo. Él tuvo que defenderse para demostrar que explotaba el páramo. Y otras personas que habitan los páramos recibieron plata de organismos internacionales y del mismo Estado a través de la Caja Agraria y de políticas públicas que había en la época para cultivar y desarrollar proyectos agrícolas dentro de los páramos. Entonces, ahí es donde yo digo la confusión que hay del país y el cambio de paradigma en la política pública, y eso cuesta. En el modelo que tenemos nosotros, eso cuesta. Lo mismo pasa con la propiedad privada. La propiedad privada en Colombia se protege. La función ecológica, sí, pero el núcleo esencial de la propiedad no se puede desconocer. O sea, una persona no es que tenga una propiedad para contemplarla, mientras el del frente, casos de la vida real, sí la puede desarrollar, porque el de acá tuvo la mala suerte que justo quedó en el lindero donde estaba la reserva, el parque o el área protegida respectiva. Sobre el tema de las curtiembres, de una de las preguntas, hay un aspecto, y es que mire, las licencias ambientales hoy en día en Colombia casi nada requiere licencia ambiental. Ese decreto que viene del 4 de agosto del 2002 es realmente, yo lo tomo así, lo digo en clase, esto no es nada nuevo, lo digo siempre en clase, es una burla a la inteligencia. Por ejemplo, reconformación de dunas requiere licencia. Explíqueme a alguien del auditorio qué es una reconformación de dunas. Cierre de brazos, ¿cómo es cierre de brazos y madreviejas? Explíqueme eso. Cierre de meandros y madreviejas. ¿Ya? Explíqueme a alguien eso. Obras duras. ¿Cuáles son las obras duras? Entonces, nada requiere prácticamente licencia ambiental. Eso es un tema que se desmontó todo el régimen de licenciamiento ambiental en Colombia, ¿cierto? No sé, he escuchado comentarios a veces en charlas a las que asisto, a conferencias donde dicen que fue para facilitarle al sector regulado, digo regulado no privado porque hay sector público que también es regulado y está interesado en que se desmonte, para facilitar la competitividad y la gestión y el desarrollo del país. Entonces, mientras Colombia siga creyendo en eso, es eso. Ahora, ¿por qué las corporaciones no le pueden dar un parque industrial a las curtiembres? Porque no es función de ellas. Aquí no conocemos la ley, a mí me da pena, pero ni siquiera los ministros saben cuáles son las funciones, y entonces ni siquiera los encargados de hacer proyectos de ley. Si le damos una respuesta detallada, pues vamos hasta el mediodía tranquilamente y más, pero también crea una ruta de diálogos y de trabajos posteriores, que eso es también uno de los resultados esperados con este evento. Tenemos pocos minutos, pero a ver, empecemos. Cada uno de los panelistas tiene la posibilidad de intervenir. El doctor Carrizosa. Yo voy a seguir con el tema forestal porque la pregunta es sobre eso. Me dicen que uno de los problemas de la reforestación es la siembra de pinos. Hay en zonas específicas de reserva forestal protectora en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Existe un gran potencial en este recurso para su explotación sostenible. En casos de desabastecimiento y de emergencia, no se pueden dar permisos para exploración. Pienso que un conjunto de preguntas y cuestionamientos enriquece muchísimo lo presentado en la mesa por los diferentes personalidades y expertos, y ha sido muy valioso a la sugerencia de leerlas todas, por lo menos, porque… ¿Cómo conciliar
las antagónicas figuras de las locomotoras de la prosperidad con los desafíos y exigencias de desarrollo sostenible. Considera que deben realizarse proyectos de inversiones preliminares a la construcción. Pienso que la inversión en la planta puede ser ineficiente, como ocurrió con la Petar Salitre, en que creen que deberían realizarse los primeros esfuerzos para el saneamiento del río en temas de ingeniería. Finalmente, sobre la exposición del doctor Macías. Y eucaliptus. Y ese ha sido uno de los problemas, naturalmente, de discusión fuerte dentro de los foros ambientales. ¿Qué especie se debe sembrar? Yo pienso que ya el Estado no está sembrando pinos y eucaliptos, sino en muy pocas ocasiones, porque el Estado solamente siembra bosques protectores y ya se han definido cómo son los bosques protectores. Y afortunadamente ya hay muchos viveros que tienen árboles nativos para sembrar como bosque. Moisés Macías, digo que en las zonas rurales y de clima caliente se vive un permanente constructo con el parque de Ibagué en Ambeima, Neiva y en el Magdalena. En Bogotá es verdad lo que él dice, hay dos países, Bogotá y el resto. Y Bogotá ignora y desconoce ese resto y vive a espaldas de todo. El río Bogotá, el río Magdalena y el resto del país hace falta educación para salir de este círculo vicioso. Y para el doctor Ballesteros, dentro de la oferta hídrica se encuentra el agua subterránea.